Bienvenidas y bienvenidos sean todos a la segunda parte de la lectura del Midrash de Parashat Balak. Ahora vamos a continuar con la lectura. El día de ayer está ya subido la primera parte, así que si tú quieres ver el inicio de la lectura del Midrash, puedes buscar en nuestros videos o trataré de dejar en los comentarios el link para que puedas ir de manera más sencilla. Sean bienvenidas y bienvenidos amigas y amigos, Javerim Bejaverot. Mi nombre es Alex Hernández, este canal se llama Alex Atalmid, porque creo que todos podemos ser estudiantes de la Torah y en realidad de toda la Biblia con su contexto hebreo. Sin más, los quiero invitar a que le den like, se suscriban y compartan, no les cuesta nada. Sin embargo, eso que no te cuesta nada, a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo y difundiendo los manantiales de la Torá y de las diferentes y distintas fuentes judías de las cuales echamos mano para estudiar toda la Biblia en su contexto hebreo. Bueno, vamos a continuar con la lectura de el Midrash. Nos quedamos en la segunda profecía. El Midrash continuará relatando acerca de la segunda profecía de Bilam, que titula La grandeza del pueblo judío los protege de maldiciones. Y continúa diciendo algunas palabras de Bilam, las cuales son: levantaos Balak y oíd, y prestadme atención, tu hijo de Zippor. No os burléis de mi profeta Balak. Vos no podéis permanecer sentado mientras escuchas las palabras de Adoshem. Levántate y párate sobre vuestros pies. Elohim no es un hombre que debería ser falso, ni un ser humano que debería arrepentirse. Un hombre algunas veces hace una promesa y más tarde o rehúsa cumplirla o lamenta haberla hecho. En cambio, el Eterno, no obstante, mantiene su palabra. Él prometió a los antepasados que él traería a los Bene Israel a Eretz Israel y les daría posesión de ella. ¿Piensas que él romperá su promesa y los dejará destruidos en el desierto? De la bendición de Bilam, nosotros podemos adivinar la maldición que él deseaba pronunciar: que Adoshem revocara el pacto con los antepasados y no llevara al pueblo a la tierra santa. Continúan las palabras de Bilam: ¿lo ha dicho él y no lo hará? ¿O ha hablado él y no lo cumplirá? Estas ideas están formuladas como preguntas retóricas, antes que como afirmaciones. Si él dijo, ciertamente lo hará. Para sugerir que hay verdaderamente tiempos cuando Adoshem no cumple su palabra. Si él decreta el mal sobre personas y ellas subsecuentemente se arrepienten, anula su decreto. Las bendiciones del Todopoderoso, no obstante, es irrevocable. Por consiguiente, Adoshem ciertamente cumple su promesa a Abraham, la cual dice: eleva ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré, y a tu descendencia por siempre, y yo haré de tu simiente como el polvo de la tierra, tal como está escrito en Bereshit 13, 14 al 16. Después de las palabras de Bilam continúan diciendo: ved, yo he recibido bendiciones, él ha bendecido y yo no puedo retirarla. En su corazón, Bilam estaba rogando a Adoshem no compelerlo a pronunciar bendiciones adicionales, pero su presente discurso admitía que él estaba en el poder del Eterno. Continúan las palabras de Bilam diciendo: él no ha visto iniquidad en Jacob, y tampoco él ha visto mal en Israel. Bilam intentaba desesperadamente encontrar falla en los hebreos. No obstante, la generación que alcanzó Eretz Israel era una generación de tzadikim, y así él fue forzado a admitir que no podía encontrar pecadores entre ellos. De acuerdo con otra interpretación, Bilam hizo una afirmación general: Adoshem exime aún a los hebreos comunes, esto hace referencia a la palabra Yaakov, de la destrucción inmediata que ellos merecen por sus delitos, por los tzadikim, justos. Esto hace referencia a la palabra Israel. Están libres de pecado y protegen a su entera generación. Las palabras de Bilam en este pasuk podían implicar también que Adoshem ignora los pecados del pueblo hebreo
porque Él los ama. En realidad, nosotros sabemos que Hashem no permite que los pecados de nadie queden impunes. Bilam estaba adulando intencionalmente a los hebreos. Su adulación fue eficaz porque más tarde ellos se volvieron vanidosos y pecaron en Shittim. Continúan las palabras de Bilam. Adonai, su Elohim, está con él, y la Shejiná del rey está con él. Tú, Balak, me ordenaste maldecir a los hebreos con mis poderes de tumá, de impureza. ¿Cómo puedo maldecir a un pueblo cuyo Adoshem está constantemente en medio de ellos y los cuida? Un ladrón puede ser capaz de entrar a un viñedo y desarraigarlo mientras su propietario está durmiendo, pero el guardián de Israel ni duerme ni dormita, como dice en Tehilim 121. ¿Cómo entonces puedo dañar a los hebreos? Cuando Balak oyó las palabras de Bilam, preguntó: ¿es posible que vuestras maldiciones sean ineficaces a causa del poder de su presente líder Moshe? Quizá vos debierais posponer el efecto de la maldición para el tiempo después de la muerte de Moshe, cuando los hebreos serán guiados por otro líder. Imposible, replicó Bilam. El suceder de Moshe, Yehoshua, combatirá a sus enemigos tan vigorosamente como Moshe lo hace. Cuando él sople las trompetas ante Adoshem, los muros de Jericó se desmoronarán y caerán. Una disculpa. Continúan las palabras de Bilam. Elohim los sacó a ellos de Mizraim, con la fuerza de Remim, demonios. Tú, Balak, me dijiste: ved, un pueblo ha salido de Mizraim. Estas palabras fueron inexactas. El pueblo no podía haber abandonado Egipto por sí mismo, sino que ellos fueron sacados por Adoshem de una manera sobrenatural. Yo, Bilam, hechicé todas las fronteras de Mizraim, de Egipto, con mis poderes de magia a fin de impedir la huida de los esclavos hebreos. No obstante, mi brujería fue ineficaz porque Akadosh Baruj Hu mismo los sacó. Aún los Shedim, demonios, están sujetos al poder de Adoshem, y él hizo uso de ellos para redimir a los hebreos en Mizraim. Continúan las palabras de Bilam. Porque no hay adivinación en Jacob, ni hay ninguna hechicería en Israel. Este pasuk se puede entender de dos modos. Primero, ninguna adivinación es eficaz contra Jacob, dado que Adoshem está entre ellos. Por lo tanto, las herramientas de magia que los hombres sabios de Midian trajeron a mí fueron totalmente inútiles. Porque, a diferencia de otras naciones, este pueblo no está regido por Zarim, sino está bajo la directa supervisión de Adoshem. Cuando mi abuelo Labán buscó destruir a su antepasado Jacob, con sus artes de magia, Adoshem no le permitió tener éxito. Similarmente, yo no puedo vencer a los descendientes de Jacob. Y la segunda es: ni adivinos ni hechiceros pueden ser encontrados entre los hebreos. Ellos no practican magia como las otras naciones, sino consultan a Adoshem directamente a través de sus profetas y a través del Urim Betumim. Este gran pueblo, por lo tanto, ciertamente merece ser bendecido. Continúan las palabras de Bilam. Un tiempo vendrá cuando será dicho a Jacob y a Israel: ¿qué ha forjado Elohim? 1. En el tiempo del Mashiach, Adoshem realizará milagros para los hebreos, sobrepasando todos aquellos del pasado. Las naciones gentiles entonces vendrán e inquirirán de los hebreos acerca de las grandes acciones de Adoshem. 2. En la era siguiendo a Tejiat Metim, que es la resurrección de los muertos, el amor de Adoshem por el pueblo de Israel se volverá evidente a todos. Adoshem personalmente será su maestro de Torah, los Adikim se sentarán frente a Adoshem como estudiantes ante su Rebbe, y él les revelará los profundos significados de la Torah. No se les permitirá entrar a los ángeles, sino tendrán que inquirir de los hebreos: ¿qué os ha enseñado Elohim? Continúan las palabras de Bilam. Ved, el pueblo se levantará como una leona y se alzará él mismo como un león. 1. Este pueblo se levanta tan fuerte como un león y no descansará hasta que haya destruido a sus enemigos y tomando los despojos de Eretz Kenán. 2.
No hay nación sobre la tierra que sirva al Creador tan enérgicamente como el pueblo hebreo, como el pueblo de Israel. Cuando un judío se levanta en la mañana, se fortifica a sí mismo como un león para cumplir las mitzvot, vestir tzitzit y tefilim y para recitar Shema. Oye Israel, en su tiempo apropiado. Continúan las palabras de Bilam. Él no descansará hasta que coma de la presa y beba la sangre de los muertos. 1. Bilam predijo que Moshe no fallecería antes de tomar revancha sobre él y los 5 reyes midianitas. Y 2. Un Bené Israel no descansa en la noche hasta que recita el Shema. Cuando él pronuncia las palabras Adoshem es uno, o Adoshem Echad, reconociendo así que no existe otro poder que el Todopoderoso, Adoshem destruye todos los agentes dañinos. Después de aprender de la segunda profecía de Bilam, que los hebreos conquistarían Eretz Kenán y matarían a los reyes de las naciones, Balak aconsejó a Bilam: mejor id calmadamente a casa, yo no necesito ni vuestras maldiciones ni vuestras bendiciones. Bilam replicó: ¿no te había dicho yo ya que debo seguir las instrucciones de Adoshem? Balak decidió hacer un intento adicional. Después de todo, pensó él, yo sé que esta nación no es invencible. Ellos fueron afligidos en el pasado por los Amalekim y los Canaanim, como está escrito en Bamidbar 14:15. Aun si yo no puedo tener éxito en destruirlos enteramente o en impedirles entrar a Eretz Kenán, debe haber algún modo de herirlos. Balak condujo a Bilam a un sitio diferente, donde Bené Israel adorarían en el futuro al ídolo Baal Peor. Balak previó que Bené Israel serían castigados allí, pero él fue capaz de adivinar los detalles. Quizá, pensó, su castigo será el resultado de la maldición de Bilam. Balak y Bilam erigieron otra vez 7 altares y ofrendaron un carnero y un toro en cada uno. Esta era la tercera vez que ellos ofrendaban un grupo de 14 sacrificios, llevando el total de sus ofrendas a 42. A pesar de que Bilam y Balak trajeron sacrificios por razones egoístas, ellos no obstante causaron la muerte de 42 jóvenes judíos. Cuando el profeta Elisha pasaba por la ciudad de Jericó, los habitantes se quejaron a él de que las aguas de la región estaban causando enfermedades y muerte. Elisha curó milagrosamente las aguas arrojando una botella de sal en su fuente. Después de que él hubo abandonado la ciudad, un grupo de jóvenes hebreos no religiosos abordaron al profeta denostándolo y blasfemándolo. Ellos habían ganado su sustento trayendo agua a Jericó y ahora acusaron airadamente a Elisha de eliminar su fuente de ingreso, antes que confiar en el Eterno para proveerlos de otra. El espíritu de profecía descansó sobre Elisha y él percibió que estos jóvenes estaban privados de méritos. Ellos habían sido concebidos en uniones prohibidas, no observaban misbot y no producirían digna descendencia. Elisha pronunció el gran nombre de Akadosh Baruj Hu. Algunos dicen que era el nombre de 42 letras y de repente un bosque apareció del cual 2 osos emergieron. Ellos despedazaron a 42 de los jóvenes. A pesar de que las intencionadas maldiciones de Bilam no pudieron afectar a las generaciones del desierto, una generación de tzadikim, aquellas maldiciones y los sacrificios alcanzarían más tarde su objetivo, la juventud de los hebreos totalmente desprovista de Torah y de mitzvot. Esta vez Bilam no intentó utilizar sus poderes de Tumá, dado que él había admitido en su última profecía que los Bené Israel eran inmunes a la magia. En cambio, él se concentró sobre sus pecados, volvió su cara hacia el desierto para recordar a Doshem el pecado del becerro de oro. No obstante, cuando él alzó sus ojos, percibió que la Shejinah estaba descansando sobre las tiendas de Kelal Israel. Entonces supo que Doshem había perdonado este pecado. En honor del pueblo hebreo, el espíritu de profecía superó otra vez a Bilam. A Doshem lo forzó a pronunciar bendiciones adicionales. Ahora el Midrash nos va a relatar la tercera profecía de Bilam, que titula Los Bené Israel morarán seguramente en Eretz Israel, regidos por su rey. Las palabras de Bilam son la proclamación irrevocable de Bilam, el hijo de Beor, y la proclamación irrevocable del hombre con la buena visión. Bilam estaba proféticamente alabándose a sí mismo, que él era superior profeta que su padre Beor, y que él sabía secretos ocultos a los otros profetas. De acuerdo con esta explicación, significa que Bilam tenía una visión profética superior. No obstante, otras palabras llevan todavía otras interpretaciones. Por ejemplo,
cuyo ojo fue extinguido, significa que Adoshem castigó a Bilam encegueciéndolo de un ojo por el comentario sarcástico que él hizo mientras pronunciaba la profecía. Él cuenta la simiente de Israel. Además, Bilam se llamaba a sí mismo el hombre con el ojo maligno. Bilam podía traer las fuerzas del mal sobre una persona concentrando su mirada sobre ella. Él alzó sus ojos con el fin de lastimar a Kelal de Israel, pero fue impotente para dañarlos. Bilam se describió a sí mismo como un Geber, un hombre fuerte, relativo a la palabra de Geburá, fuerza. La Torah llama a 3 personas Geber, dado que ellas desplegaron particular vigor. 1. El rey David es alabado como un Geber, como está escrito en el segundo libro de Shmuel 23.1, porque él mereció aquel título. Nadie equiparó el poder de David para batalla contra su inclinación malvada. David se despertaba del sueño todas las medias noches y estudiaba Torah. Él practicó autocontrol toda su vida, aprendiendo a soportar insultos en silencio. Después de que él pecó con Bathsheba, ayunó y se afligió a sí mismo por 13 años. 2. El segundo hombre que mereció el distinguido nombre de Geber fue el rey Shlomo. Él se esforzó a sí mismo mucho para penetrar en las más íntimas cámaras de la Torah. Después trabajó para articular sus pensamientos para todos por medio de parábolas. Shlomo también se esforzó para construir cercas, para guardar y proteger las leyes de Torah. Y Bilam, también es llamado Geber, mas su vigor era la fuerza de la maldad. A pesar de que él estaba muy comprometido hacia el pueblo hebreo, eh, por las muchas bondades de sus antepasados, Jacob había mostrado a su antepasado Labán. Él enérgicamente suprimió sus mejores instintos e insistió en maldecir a los hebreos. Las palabras de Bilam continúan diciendo: declaración irrevocable de quien oye los dichos de Elohim, quien ve la visión del Todopoderoso, cayendo mientras ella está siéndole revelada a él. Bilam continúa describiendo sus habilidades proféticas, declarando que ellas eran comparables a las de Moshe. En el libro Mishneh de Shlomo, 13 criterios son citados por los cuales juzgar a otro. Un tzadikim justo puede reconocer a alguien que ha pecado porque un pecador es afligido con la enfermedad Drokan, la cual, entre otras cosas, lleva a su rostro volverse verdoso. Uno puede distinguir a un tonto por su verborrea. Uno puede distinguir a un ignorante por su jactancia. Permite que otro hombre te alabe y no tu propia boca. Según está escrito, Mishle, Proverbios 27.2. Si tú quieres que otros reconozcan tu sabiduría, no te jactes, sino en cambio, habla palabras de Torah y las palabras sabrán que eres tú. El malvado Bilam, quien cometió todo tipo de pecado, intentó impresionar al mundo descubriendo su superioridad sobre todos los otros profetas. Con su autoglorificación, él intentó engañar a las personas sobre su verdadero carácter. ¿Cómo se comparaba la profecía de Bilam a la de Moshe? Dentro del pueblo hebreo, ningún profeta se levantó como Moshe, como está escrito en Devarim 24.10. Este versículo implica que entre los gentiles hubo un profeta del calibre de Moshe, a saber, Bilam. Adoshem concedió a las naciones del mundo un profeta superior, no sea que ellos aleguen: si solo nos hubiera concedido un profeta tan grande como Moshe, nosotros también hubiéramos servido al Todopoderoso como el pueblo hebreo. No obstante, Bilam fue inferior a Moshe. Bilam puede ser asemejado a un cocinero en el palacio del rey. El cocinero sabe exactamente cuánto gasta el rey en su comida. Moshe, por otra parte, puede ser comparado a un ministro del rey quien, a pesar de no estar familiarizado con el presupuesto de la casa real, es no obstante iniciado en los secretos personales y de estado del rey. Esta parábola ilustra cómo Bilam se comparaba a Moshe. Moshe usualmente no conocía de antemano acerca de qué mitzvah o tópico de el Todopoderoso hablaría. Él podía recibir comunicación divina concerniente a cualquier tema sin preparación anticipada. Bilam, por el contrario, era capaz de comunicación divina solo en ciertos momentos y era siempre notificado con anticipación por Adoshem respecto a la profecía que estaba a punto de recibir. Adoshem primero le causaba experimentar la profecía mentalmente, después de lo cual se le concentraba y meditaba sobre ella. Solo después de eso él era capaz de oír las palabras divinas, las cuales repetían la profecía que él había experimentado previamente en su corazón. No podía recibir una profecía sin esta preparación. Por consiguiente, nuestros sabios comparan a Bilam al cocinero del rey que es informado de ciertos detalles no revelados al ministro, porque es innecesario para él saberlos. Así Bilam primero recibió las bendiciones de Kelal de Israel en su corazón y después de eso, él las oyó de Adoshem.
Bilam fue inferior a Moshe en otro aspecto. Moshe escuchaba el mensaje de Hashem mientras estaba parado. Bilam era incapaz de soportarlo estando parado y caía al suelo. Todos los profetas gentiles caían al suelo durante sus profecías porque ellos estaban incircuncisos. De nuestro antepasado Abraham, está dicho que antes de que él se realizara el Brit Milá, caía al suelo cuando quiera que la palabra de Hashem le llegaba, pero después él podía estar parado. La reina de Sheba había oído acerca de la extraordinaria sabiduría del rey Shlomo y deseó probarlo. Ella viajó hasta la corte de Shlomo en Jerusalén, donde le planteó muchas preguntas ingeniosas y acertijos. Entre otras cosas, ella llevó a un grupo de muchachos ante Shlomo y dijo: algunos de estos jóvenes están circuncidados y algunos no lo están. ¿Podéis decir cuáles son los muchachos circuncidados? Shlomo hizo un gesto al Cohen Gadol para abrir el Aarón y mostrarlo a los niños. Aquellos que estaban circuncidados inclinaron sus cabezas, y sus rostros se encendieron con el resplandor de la Shejina. Todos aquellos que estaban incircuncisos no pudieron soportar la kedushá de la santidad del arca, del Aarón, y cayeron sobre sus rostros. Cuando Shlomo dio la respuesta correcta, la reina inquirió: ¿cómo pensasteis vos en este método para distinguir entre ellos? Contestó Shlomo: yo lo aprendí de la Torá. Ella dice que Bilam no podía soportar la gloria de Hashem porque estaba incircunciso y por consiguiente él siempre caía al suelo cuando la Shejinah se le revelaba. A pesar de estas diferencias entre la profecía de Bilam y la de Moshe, la visión de Bilam puede correctamente ser puesta en el mismo nivel que la de Moshe porque la claridad de comprensión de Bilam sobrepasaba a la de todos los otros profetas. Como Moshe, él preveía a Hashem con gran claridad después de que su profecía era directamente a Hashem y no por medio de un ángel. Ahora continuarán las palabras de Bilam diciendo: cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Ma tobu aleja Jacob, mishkenoteja Israel. Bilam deseaba lanzar un mal de ojo sobre Kelah de Israel, pero fue forzado a expresar que esta nación era tan santa que su ojo malvado era impotente contra ella. Los hebreos habían fijado sus tiendas para que nunca dos entradas o ventanas se enfrentaran alguna vez una a la otra. Esto permitía a cada familia conducir a todos sus asuntos en privado. Más aún, nadie estaría tentado a mirar o codiciar la esposa de su vecino o sus posesiones. Dándose cuenta de esto, Bilam exclamó: cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob. Este pasuk también implica: cuán buenas son tus tiendas de la Shejinah, los Mishkanot del desierto, de Nov, Gilgal, Givón, Shiloh y los dos Batei Mikdash, todos los cuales Bilam previó. Cuán buenas son las casas de oración y estudio de Torah, los templos en miniatura del exilio. De la bendición de Bilam, es evidente qué maldiciones se va a pronunciar: que los hebreos, que los Bnei Israel en exilio, ya no poseyeran Batei Kenesiot y Batei Midrashot, o sea, casas de reunión y casas de estudio. Cortado de ese modo su conexión con el Todopoderoso. No obstante, Hashem forzó a Bilam a conferir una bendición de que nuestras casas de oración y estudio de Torah por siempre permanecerán con nosotros. Todas las malvadas intenciones de Bilam dieron fruto en un tiempo posterior, cuando los Bnei Israel pecaron en el exilio. No obstante, Hashem nunca permitió que la maldición contra Batei Kenesiot y Batei Midrashot se volviera una realidad, dado que ellos son vitales para nuestra supervivencia. Las palabras de Bilam continuaron: los hebreos son como los arroyos que fluyen, como jardines junto al río, tan fragantes como arbustos que Halim, que Hashem plantó, como árboles de cedro junto al agua. Bilam retrató poéticamente la grandeza de Kelah Israel, un pueblo estudiando Torah y cumpliendo las mitzvot. Los hebreos, los Bnei Israel que entran a las casas de estudio de Torah, son asemejados a arroyos de las cuales fluye agua, que es la Torah, y a plantas junto al río, dado que el estudio de Torah purifica como agua. Ellos son comparados a hermosas y fragantes plantas productoras de frutos como aquellos que Hashem originalmente plantó en el Gran Edén. Su aprendizaje los eleva por sobre los gentiles, como los árboles de cedro se destacan entre otros árboles. Las palabras de Bilam continuaron: agua fluirá fuera de sus manantiales y su simiente estará en muchas aguas. Este pasaje incluye un número de significados, entre ellos: 1. Bilam exclamó: Torah fluirá de sus pobres. Shmuel enseñó: asegúrense de que ustedes enseñen Torah a los niños pobres, dado que el versículo expresa que ellos se volverán estudiantes de Torah.
porque es el estudio de Torah más comúnmente encontrado entre los judíos pobres que entre ricos. Las personas ricas, las personas ricas están preocupadas con negocios y por consiguiente pierden tiempo de estudio de Torah. 2. Los pobres son más humildes que las personas acomodadas y por consiguiente sienten la necesidad de aprender. 3. Las personas pobres carecen de medios para emplear su tiempo ocioso de la manera de los ricos, a la manera de los ricos, que ellos lo hacen yendo de viaje, vacaciones, compras elaboradas, fiestas y así sucesivamente. En lugar de ello, ellos llenan su tiempo libre con estudio de Torah. 2. Bilam profetizó que el pueblo hebreo tendría sus propios poderosos reyes diciendo: un gran rey, Shaul, se levantará de los hebreos. Además, David y Shlomo regirán sobre muchas naciones. ¿Por qué es el reinado descrito como agua fluyendo hacia adelante de un manantial? Los reyes judíos fueron ungidos con agua de fuente como un símbolo de que su monarquía perduraría, al igual que el agua de manantial mana hacia arriba continuamente. Las palabras de Bilam continuaron: y su rey será más fuerte que Agag, y su reino será elevado. Bilam profetizó que el primer rey judío, Shaul, batallaría contra Amalek y derrotaría a su rey Agag. Más tarde, David y Shlomo vencerían a otros poderosos monarcas y su reino se volvería de ese modo elevado. Las palabras, hay palabras que permiten una doble interpretación, que son: su reinado será quitado de él. El reinado de Shaul le fue arrancado y entregado a otro porque en su primera batalla contra Agag, Shaul desobedeció el mandato del profeta de aniquilar a la nación amalequita entera. Y su reino será elevado. De acuerdo con esta interpretación de la frase "y su reino será elevado", Bilam se refirió a los sucesores de Shaul, cuyo reino se volvería elevado, o por otra parte, a los descendientes de Shaul, Mordejai y Esther, quienes completaron la inacabada tarea cuando ellos aniquilaron a los descendientes de Agag, Hamán. Las palabras de Bilam indicaban claramente las maldiciones que él deseaba pronunciar: que los hebreos no deberían dominar a las naciones, que su monarquía no debería ser fuerte y que no debería perdurar. Ahora las palabras de Bilam continúan: Elohim, quien lo sacó a él fuera de Egipto, lo protege con su fuerza y majestad. ¿Quién logra todas estas victorias para el pueblo hebreo, para el pueblo judío? Ciertamente Adoshem, quien con su fuerza y grandeza pelea a su favor. Las palabras de Bilam continuaron: él, refiriéndose al Eterno, el Eterno devorará a las naciones, sus adversarios, y quebrará sus huesos. Él dividirá su tierra entre los hebreos. No penséis que vos podéis impedir a los Bene Israel conquistar Eretz Israel. Eretz Kenán. El mismo Adoshem, quien tuvo la fuerza para redimirlos de Egipto, también matará a los reyes canaanitas y entregará sus posesiones a los judíos. Las palabras de Bilam continuaron: él, este pueblo, se agachará hacia abajo y descansará como un león y una leona. ¿Quién osa agitarlo cuando él descansa? Los judíos se asentarán firme y seguramente en su tierra ninguna nación podrá expulsarlos. Esto hace referencia a lo que acabo de decir. Las palabras de Bilam continuaron: aquellos quienes os bendicen son bendecidos, y aquellos quienes os maldicen son maldecidos. Contra su voluntad, Bilam fue forzado a repetir la antigua promesa de Adoshem a Abraham, la cual portaba la amenaza de que si Bilam maldecía a los hebreos, él solo acarrearía una maldición sobre sí mismo. Ahora la furia de Balac contra Bilam se encendió. Él rechinó sus dientes y palmoteó sus manos con desesperación y pena ante el desastroso vuelco de los eventos. Tú ya has bendecido a mis enemigos 3 veces, regañó a Bilam. Te aconsejo apresurarte a casa antes de que ordene a mis sirvientes ejecutarte. Veo que Adoshem no quiere que seas honrado, Bilam replicó. Aun si tú me entregas todo tu dinero, yo debo bendecir a los hebreos porque Adoshem ha puesto estas bendiciones en mi boca. No obstante, he ideado otro plan para destruir a los hebreos. Permitidme daros algunos buenos consejos. El Adoshem de los Bene Israel odia la inmoralidad. Si tú puedes seducirlos para pecar,
Él mismo, o sea, el Eterno, los diezmará. Permitidme describirte cómo tentar a los hombres de Israel. El malvado Bilam esbozó un plan para atrapar a los hebreos en el pecado de inmoralidad, como será descrito al final de esta parashá. Los caminos de Adoshem son todos justos y perfectos. La historia de Bilam fue registrada en la Torá a fin de enfatizar esto. No sea que las naciones aleguen que Adoshem favorece a los hebreos y ha privado a los gentiles de medio para mantenerse fieles a él. Él les concedió a ellos iguales privilegios. Por ejemplo, Adoshem elevó a un gran rey judío, Shlomo, quien dominó aún el mundo animal, y los Shedim, los espíritus. Correspondientemente, de entre las naciones, él elevó al emperador Nabucodonosor, quien tuvo poderes similares a los de Shlomo. No obstante, los dos no emplearon su poderío para el mismo fin. Shlomo reunió sus vastas fuerzas para construir el Beit HaMikdash, mientras que Nabucodonosor usó su poder para destruir al Beit HaMikdash. Adoshem concedió una gran fortuna a David y una gran fortuna a Amán entre los gentiles. David dedicó todos los despojos de la guerra que cayeron en sus manos, grandes sumas, a la construcción del futuro Beit HaMikdash, mientras que Amán para cometer genocidio contra una nación inocente. Adoshem dio a los Bené Israel un profeta superior, Moshe, y él concedió a las naciones igualmente un gran profeta, Bilam. No obstante, hay una tremenda diferencia entre los profetas judíos y gentiles. Los profetas judíos dedicaron sus vidas a reprender a aquel al Israel y mejorar su conducta. Ellos incluso se interesaron en el mejoramiento moral de las naciones gentiles. Bilam, por otra parte, a quien se le concedió el más alto nivel de profecía, introdujo a la humanidad a la corrupción moral y sugirió un detestable plan para engañar a los hebreos. Como resultado, 24,000 Bené Israel cayeron y eventualmente Midian fue destruida en castigo. El cruel Bilam ideó planes para exterminar a una nación que nunca le hizo mal. Dado que Bilam mal empleó sus poderes proféticos, ellos le fueron quitados. Adoshem ya no le concedía profecía a un no judío, a un no hebreo, a un no temeroso de Akadosh Baruj Hu. La Torá narra la parashá de Bilam, entre otras razones, para demostrar que los caminos de Adoshem son perfectamente justos. Él dota a toda nación y todo individuo con las capacidades espirituales y materiales que son más adecuadas para él. Si Adoshem retiene privilegios de alguien, él lo hace porque la persona es indigna de ellos. Antes de que yo parta, continuó Bilam, estoy compelido a pronunciar todavía otra profecía. Ella revelará que os harán a vos los hebreos en la era del Mashiach. No obstante, en el presente, tú no tienes ninguna causa para temerlas porque Adoshem les prohibió atacar a Moab. Ahora, el Midrash nos va a relatar la cuarta y última profecía de Bilam, estos eventos que sucederán en el tiempo de David y Mashiach. Comienza diciendo: la declaración irrevocable de Bilam, hijo de Beor, y la declaración irrevocable del hombre con la buena visión, declaración irrevocable de quien oye los dichos de Adoshem y conoce la mente del más exaltado, quien ve la visión del Todopoderoso cayendo mientras le está siendo revelada a él. Esto me suena, esto es comentario mío, amigos de Javerín Bejaverot, esto me suena como al inicio del libro de la Revelación. Vamos a continuar. El libro de la Revelación se conoce, nada más para terminar el paréntesis, el libro de la Revelación se conoce popularmente como el libro de Apocalipsis, aunque no debería de conocerse así. Su nombre más adecuado es el libro de la Revelación. Ya, cerramos paréntesis, continuamos. Bilam revela aquí un nuevo aspecto de su grandeza profética, que su habilidad para maldecir derivada de su conocer la mente del más exaltado, esto es, él podía discernir el preciso momento de una furia celestial. Nosotros explicaremos este punto completamente en la próxima sección. Además, Bilam se alababa a sí mismo de que él conocía la mente del más exaltado porque él estaba a punto de hacer revelaciones relativas a materias ocultas que sucederían desde el tiempo del rey David hasta el final de los días. Las palabras de Bilam continúan diciendo: yo lo veo a él, pero no ahora. Yo lo percibo a él, pero no cerca. El Midrash explica: yo veo al rey David elevarse, pero no ahora, porque otros 400 años pasarán hasta el nacimiento de David, y yo percibo al rey Mashiach en el futuro lejano. Las palabras de Bilam continúan: una estrella sale de Jacob y un cetro soberano surge de Israel. Explica el Midrash: Bilam retrató a Mashiach como una estrella que se proyecta de un extremo del universo al otro para simbolizar que Mashiach reunirá a los exilios de todos los rincones de la tierra.
Rabbi Akiva se equivocó al creer que Bar Kokhba era el Mashiach, interpretando un Kohav, estrella surge de Jacob. Sobre Bar Kokhba, pero luego de darse cuenta del error, lo llamó Bar Kozba. Kozav, error, que significa Kozba viene de la raíz Kozav, que significa error o engaño. Kozba surge de Jacob. No obstante, cuando Bar Kokhba fue asesinado por los romanos, Rabbi Akiva supo que nosotros debemos esperar todavía el cumplimiento de aquella profecía. Las palabras "un soberano surge de Israel" pueden referirse al rey David o a Mashiach. Continuarán las palabras de Bilam con la siguiente expresión: y atraviesa las esquinas de Moab y socava a todas las naciones descendientes de Shet. Explica el Midrash: David atravesará las esquinas de Moab, someterá la tierra de Moab, como está escrito en el segundo libro de Shmuel 8:12, y en cuanto a Mashiach, socavará todas las naciones, incluyendo Moab, y ellas se volverán subordinadas al pueblo hebreo. Las palabras de Bilam continúan: y Edom será una posesión, y Seir también se tornará la posesión de sus enemigos, que es Israel, e Israel la heredará. Bilam profetizó que el exilio edomita, o sea, el presente exilio, será finalmente terminado por Mashiach. A pesar de que las naciones gentiles sobrevivirán en la era de Mashiach, reconociendo a Doshem, Edom y Seir fueron señaladas para destrucción a causa de su enemistad y crueldad hacia nosotros. Como nosotros oramos: recuerda, oh Adoshem, contra los hijos de Edom, el día de la destrucción de Jerusalén, cuando ellos dijeron: destruid, arrasadla hasta su mismo fundamento, como está escrito en Tehilim 137:7. Las palabras de Bilam continuaron: otro regirá de Jacob, y él destruirá todo remanente de la ciudad de Roma. Mashiach destruirá todo remanente de la casa de Esav. Continúan las palabras de Bilam: y él previó el castigo de Amalek, y él reanudó su parábola y dijo: el primero que luchó contra los hebreos después del éxodo fue Amalek, y su fin será ser destruido para siempre. Explica el Midrash: Bilam describió proféticamente el destino de dos naciones individuales. Una, Amalek, que escogió ser el enemigo del Todopoderoso y el pueblo hebreo, y la otra, la familia de Yitro, descrita en el próximo versículo, que escoge ligarse a sí misma a Doshem. Amalek rehusó arrepentirse aún después de perder la guerra contra aquel Israel y fue destinado a destrucción eterna. La familia de Yitro, los Kenim, merecieron bendiciones eternas. Continúan las palabras de Bilam: y él previó el destino de los Kenim, los descendientes de Yitro. Y él reanudó su parábola y dijo: cuán firme es tu lugar de morada desde que yo coloqué tu nido en la roca. Bilam exclamó: Yitro, tú fuiste uno de los consejeros del faraón junto conmigo. Yo pensé que tú estabas de mi lado contra los hebreos, pero veo que escapaste de los hechizos del Yetzer Hará, igual que un pájaro escapando de la trampa. Tú hiciste teshuvá, o sea, te arrepentiste, te convertiste y te ligaste firmemente a la roca, el Adoshem de Kelal Israel. Yo preveo que tú cosecharás bendición por ello, pues vuestros descendientes se sentarán en el Sanedrín, en la gran asamblea, junto con la élite de los hebreos. Las palabras de Bilam continúan: aun si los Kenim serán echados, ¿cuán lejos os llevará cautivos a Siria? El Midrash explica: Bilam se dirigió adicionalmente a los Kenim afirmando: vosotros hicisteis bien en ligaros firmemente al pueblo hebreo. Aun si vosotros sois exiliados por Sanjerib, rey de Ashur, junto con las 10 tribus, no estaréis eternamente perdidos. Ustedes retornarán junto con los hebreos a Eretz de Israel. Las palabras de Bilam continúan: y él reanudó su parábola y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando Adoshem concederá redención a su pueblo, recompensando a los Sadikim y castigando a los Reshaim? Explica el Midrash: Bilam profetizó concerniente al gran y temible día del juicio en la era de Mashiach, cuando Doshem impartirá justicia a la humanidad. En ese día nadie será salvo de juicio. Las palabras de Bilam continúan diciendo: y una flota de los manos de los Kitim hace referencia a los romanos, afligirá a Ashur y afligirá a Eber, que son los judíos. Pero ellos, los romanos, también serán destruidos para siempre.
Explica el Midrash. Bilam profetizó que los asirios serían atacados por los romanos, quienes los afligirán a ellos y a sus cautivos hebreos, judíos. Finalmente, al fin de los días, Roma caerá en las manos de Mashiach y nuestro exilio llegará a su fin. Cuando Bilam completó estas profundas declaraciones proféticas, se levantó porque había estado yaciendo postrado mientras Adoshem estaba comunicándose con él. El espíritu de Adoshem, que lo había vencido en honor de Kelal Israel, ahora partió de él para siempre. El resto de su vida lo pasó como un mago ordinario. Bilam partió para retornar a su hogar en Aram Naharaim. Antes de que él partiera, supervisó la erección de un vasto número de cabinas extendiéndose desde el desierto hasta Ar Ashelech, en las cuales colocó a las hijas de Midian para el propósito de seducir a los hombres hebreos. Ahora, el Midrash va a continuar hablándonos sobre una discusión acerca de si Bilam poseía realmente el poder para infligir maldiciones y por qué Adoshem convirtió sus maldiciones en bendiciones. Y aquí voy a abrir otro paréntesis muy breve. Yo no me imagino la cara de Moshe cuando estaba escribiendo esto y dijo, ¿en qué momento nos pasó esto, no? Porque en realidad esta narración de lo que dice la Torah literalmente y de lo que nos está explicando el Midrash, en realidad está bien, o sea, es una historia narrada por parte de Akadosh Baruj Hu, por parte del Eterno a Moshe. O sea, Moshe no sabía estos detalles, sino que Akadosh Baruj Hu le contó que esto pasó con Bilam. Entonces imagínense la cara de Moshe cuando se da cuenta de cuántas cosas lo salvó el Eterno al pueblo de Israel, con todas las maldiciones que Bilam quería hacer, y ninguna de ellos tuvo efecto, o no al menos, como se pensaba, ¿no? Toman en cuenta lo que dice el Midrash, de que algunas intenciones que tenía Bilam se cumplieron de cierto modo después. Ahora, continuemos, cierra el paréntesis y continuamos. ¿Era Bilam realmente capaz de ayudar a alguien bendiciéndolo o dañarlo con una maldición? ¿Cómo era posible para él infligir una maldición aún contra la voluntad de Adoshem? Dado que Adoshem había declarado que el pueblo hebreo fuera bendecido, ¿cómo podía una maldición dañarlos? Más aún, si él era capaz de dar bendiciones, ¿por qué no causaba simplemente a Balak ser invulnerable al ataque y no se molestaba en maldecir a los hebreos? La respuesta es que Bilam era incapaz en realidad de conferir bendición. Él lo sabía y por consiguiente no hizo intento por bendecir a Moab. Balak también sabía la verdad y no requirió a Bilam bendecirlo. El mensaje de Balak a Bilam: yo sé que a quien quiera yo sé que a quien quiera vos bendecís es bendecido y a quien quiera vos maldecís es maldecido. Era meramente una forma de cortés de hablar para evitar insultarlo. Una prueba de que las bendiciones de Bilam eran ineficaces es que cuando Bilam se bendijo a sí mismo, su bendición no funcionó. Bilam se había deseado: permitidme morir la muerte del recto y permitidme que mi fin sea como el suyo, como está escrito en el 23:10. No obstante, esta bendición no fue cumplida porque él sufrió una innoble muerte por la espada a manos de los Bene Israel y no mereció una porción en el mundo por venir. Más aún, si él verdaderamente poseía el poder para conferir bendiciones, ¿por qué no podía bendecirse a sí mismo para tornarse rico y respetado, antes que buscar honor y riqueza de Balak? Tampoco poseía Bilam el poder intrínseco para infligir una maldición. No obstante, Hashem le concedió a él un punto específico de perspicacia. Bilam se refirió a él cuando se alabó a sí mismo de que él conocía la mente del más exaltado, como está en el 24:16, y cuando admitió que él estaba impedido de maldecir porque el enojo de Hashem no se suscitaba, como está en el escrito en el 23:8. Diariamente ocurre una fracción de un momento cuando el enojo celestial es encendido contra la humanidad, como dice en Tehilim 7:12. Adoshem está enojado cada día. Esto ocurre cuando Adoshem causa al sol brillar sobre el mundo y los reyes del mundo alzan sus coronas de su cabeza y se inclinan a él. El enojo celestial es provocado porque los líderes del pueblo y por tanto sus seguidores también dejan de atribuir la gloria del sol al creador y deifican a la naturaleza misma. Bilam conocía la fracción de segundo de enojo divino. Si él comenzaba a pronunciar mal sobre alguien en ese momento, Adoshem permitía a la maldición ser cumplida. Tomando ventaja de este poder, Bilam infligió maldiciones en el tiempo apropiado. Si Bilam hubiera maldecido al pueblo hebreo durante el momento de enojo divino, él habría podido destruirlos, Hasbe Shalom,
Adoshem, no obstante, realizó una especie de bondad para aquel al Israel. En aquellos días que Bilam intentó maldecir a los hebreos, él suprimió su enojo de modo que Bilam fue impotente. Dado que las maldiciones de Bilam así hubieran sido inútiles, ¿por qué Adoshem le impidió pronunciarlas? Si Adoshem le hubiera permitido a Bilam maldecir a los hebreos, podría haber resultado un Hilul Hashem, o sea, transgredir el nombre. Tragedias posteriores, tales como la plaga que golpeó a Beni Israel por adorar a Baal Peor, podrían ser atribuidas al efecto de las maldiciones de Bilam. 2. Más aún, cuando Bilam fue convocado inicialmente por Balac, todas las naciones permanecieron con sus espadas listas, esperando atacar a los hebreos tan pronto como Bilam pronunciara las maldiciones. Pero cuando ellas vieron que Adoshem impidió a Bilam dañar a Bene Israel, sintieron temor y miedo de este pueblo que estaba protegido por Adoshem mismo. De allí en adelante todas las naciones temblaron frente al pueblo hebreo y ninguna osó atacarlos. No obstante, las inarticuladas maldiciones de Bilam produjeron fruto también. Todas las intenciones malvadas que él abrigaba en su corazón fueron realizadas durante nuestro exilio como resultado de nuestros pecados, excepto el versículo de que los judíos perdieron sus Batei Kenesiot y sus Batei Midrashot. Mejores son lastimaduras infligidas por un amigo que los besos de un enemigo. Cuando los profetas hebreos hablaban al pueblo, su palabra siempre contenía admoniciones y advertencias. Las bendiciones de Bilam, por otro lado, consistían solo de alabanzas y cumplidos. Al oírlas, los hebreos sostuvieron sus cabezas más altas que antes, de allí que ellos no estuvieron en guardia contra el pecado y tropezaron en Shittim. Ahora, el Midrash nos va a contar acerca de la diabólica trampa de Bilam para engañar a los Bene Israel en Shittim. Balak y los nobles de Midian decidieron llevar a cabo el plan de Bilam para inducir a los hombres hebreos a pecar. Ellos ordenaron a sus hijas adornarse para tentar a los hebreos. Balak ordenó a su propia hija engañar a Moshe mismo. Los moabim alentaron el malvado plan de Midian, permitiéndoles usar su territorio para este propósito. Bilam había sugerido que un enorme bazar fuera erigido en la vecindad del campamento hebreo. Vended artículos de vestimenta para atraer a los hebreos. Aconsejó así: colocad mujeres ancianas en las puertas afuera, pero poned jóvenes muchachas dentro de las cabinas. Bene Israel estaban en aquel tiempo acampando en Shittim, una etapa en la margen oriental del Jardén, en las planicies de Moab. La Torá nos cuenta: e Israel moró en Shittim. El uso de la expresión morando confortablemente usualmente prefigura un trágico evento. Jacob moró en la tierra, Bereshit. Después de eso surgieron los problemas con Joseph. Joseph moró en Egipto. Y poco después, Joseph dijo a sus hermanos: ved, yo estoy a punto de morir. Y Yehudá e Israel moraron seguramente todo hombre bajo su vid y bajo su higuera. Inmediatamente, Adoshem envió a Shlomo al enemigo Hadad el Edomita. ¿Por qué es el morar confortable, o esta palabra que hace referencia al morar confortable de un hebreo, normalmente un preludio para preocuparse? El hombre fue creado para vivir el mundo presente solo a fin de prepararse a sí mismo para el eterno mundo por venir. No obstante, él algunas veces se olvida que su residencia aquí es solo temporaria y comienza a volver demasiado cómodo, considerando este mundo como una morada permanente. Se les recuerda entonces que su verdadera vocación por eventos que perturban y molestan su complacencia. Bene Israel acamparon en Shittim sintiéndose seguros y autoconfiados. Adoshem había repelido a todos sus enemigos, incluyendo al famoso mago Bilam, quien había sido forzado a alabarlos y bendecirlos. Una cierta frivolidad invadió el campamento. Más aún, la etapa de Shittim era en sí misma conducente al libertinaje. Adoshem confrontó a Bene Israel en cada etapa en el desierto con una prueba particular. Él implantó en Shittim la poderosa atracción de inmoralidad. Bene Israel, famosos por su moralidad superior aún en la decadente sociedad de Egipto, fueron atrapados ahora. El pecado comenzó con los más bajos entre el pueblo. Después de finalizar su comida, ellos decidieron relajarse un poco visitando el bazar fuera del campamento. Un pecado grave usualmente comienza con una leve indiscreción que gradualmente se incrementa en severidad. Antes que emplear su tiempo libre para estudiar Torá, algunos judíos decidieron entregarse en cambio a materias ociosas. La mujer anciana apostada fuera de cada cabina exhibía su mercancía y citaba un precio, comentando:
Yo sé que estas mercancías son costosas, pero nosotras tenemos dentro una variedad de artículos más baratos. El judío entonces entraría a la tienda y encontraría a una joven y atractiva muchacha midianita que pedía un precio muy bajo por las mismas mercaderías que él había visto afuera. Charlando invitadoramente, ella le decía al hebreo: nosotras justamente no podemos entender por qué ustedes, los hebreos, nos odian y rehúsan desposarnos. A nosotras nos gusta mucho su pueblo. ¿No somos todas descendientes de Terach, el padre de Abraham? Ved, yo os doy este artículo como un obsequio porque nosotros estamos emparentados. Tú pareces como un viejo conocido. ¿Por qué no te sientas y comes algo? Si el judío rehusaba, ella diría: tú no necesitas objetar en base a nuestra religión. Yo sé que tú seguís estrictas leyes dietéticas. Ved, aquí hay becerros y gallinas engordados. Ordena que ellos sean sacrificados de acuerdo con tus requerimientos y luego puedes comerlos. Mientras tanto, toma un trago. Cada muchacha tenía listo un frasco de vino fuertemente aromático, el cual le ofrecía. En aquel tiempo, vino no judío o no kasher no estaba prohibido, así que un hebreo no podía poner reparo por razones religiosas. Cuando el hebreo estaba intoxicado, era invitado a intimidades adicionales, pero solo a condición de que él primero adorara a su ídolo, el Baal Peor. El hebreo replicaba: yo no me inclinaré a este ídolo. La muchacha entonces le explicaba: tú no necesitas inclinarte a él, solamente realiza nuestras formas normales, solo realiza tus normales funciones corporales ante él. El abominable servicio de este falso dios requería de sus adoradores comer y beber y luego desnudarse y evacuar frente al ídolo. Guácala. Este culto simbolizaba la entera filosofía de las naciones gentiles. Ustedes viven a fin de satisfacer sus deseos animales. Ustedes no tienen ninguna razón para sentirse inhibidos ni siquiera ante sus propios dioses falsos. Su doctrina de absoluta desvergüenza es diametralmente opuesta al concepto de tzeniut, que tzeniut significa recato, de la Torá, el cual deriva de la constante conciencia de la presencia de Akadosh Baruj Hu, quien creó al hombre para servirlo en todo momento. Ahora el Midrash nos va a relatar una breve historia. Una mujer gentil cayó una vez gravemente enferma y prometió solemnemente: si yo me recupero de esta enfermedad, adoraré toda deidad en el mundo. Ella se recuperó y peregrinó de un sacerdote al siguiente para aprender acerca de todos los dioses y cómo ellos son adorados. Cuando ella escuchó acerca de la deidad Baal Peor, preguntó a sus sacerdotes: ¿cuál es el servicio de este dios? El sacerdote la instruyó: comer algunos vegetales, beber vino, descubrirte a ti misma y realizar tus funciones ante él. La incrédula mujer comentó: yo preferiría contraer mi mal otra vez que realizar este servicio repulsivo. Y no obstante, como resultado del infame plan de Bilam, hubo hebreos que accedieron a adorar a este ídolo. Por consiguiente, el enojo de Akadosh Baruj Hu fue encendido. La mayoría de aquellos que pecaron con las muchachas moabitas y adoraron al Baal Peor provenían de los Erev Raf, o sea, las semillas del deseo impuro nunca habían sido completamente erradicadas de sus corazones. Ellos fueron extirpados ahora del puro linaje de Kelal Israel a través de la prueba de Peor y el castigo que siguió. No obstante, aún mejores hebreos, mejores Bene Israel, la mayor parte de la tribu de Shimón, tropezaron adorando a Peor. A pesar de que ellos tuvieron intención de mofarse del falso dios ejecutando esta desgraciada manera de adoración, fueron no obstante considerados culpables. Fue por estas personas que Pinjas más tarde oró y cuyas muertes él desvió. Hashem ordenó a Moshe designar a los líderes del pueblo como jueces para castigar a aquellos quienes habían adorado a Baal Peor. Con eso el enojo celestial contra Belén Israel sería aplacado. ¿Cómo puedo yo determinar quién estaba entre los adoradores?, preguntó Moshe. Aquellos que adoraron a Peor lo hicieron privadamente, no en presencia de testigos válidos, quienes puedan testificar contra ellos. Hashem le contestó: yo revelaré a los pecadores. Las nubes de gloria se retiraron de sobre aquellos que eran culpables, así que el sol brilló sobre ellos y fueron expuestos. Ellos fueron lapidados y colgados por el Beit Din.
Los miembros de la tribu de Shimón estaban muy afligidos porque muchos de sus parientes habían sido sentenciados a muerte. Se llegaron ante Sunasí, Simri, también llamado Shelumiel ben Surishadai, y le reprocharon: ¿Cómo puedes mantenerte en silencio ante tantas muertes? Simri reaccionó desafiando descaradamente a Moshe en público. Él se propuso, eh, él se propuso a la hija del rey Balak Cosbi, quien replicó: Mi padre me ha ordenado ofrecerme solo a vuestro líder Moshe. Balak esperaba que si su hermosa hija fuera capaz de tentar a Moshe, el pueblo hebreo entero caería con eso en sus manos. Yo soy más grande que Moshe, le dijo Simri. Él es descendiente de la tercera tribu de Leví y yo de la segunda, Shimón. Para probar que yo estoy a la par de Moshe, os conduciré abiertamente dentro del campo. Descaradamente Simri llevó a la mujer gentil ante Moshe e inquirió: Ben Amram, ¿esta mujer permitida a mí o prohibida? Perdón, voy a reelaborar la pregunta. ¿Está esta mujer permitida a mí o prohibida? Ella está prohibida, replicó Moshe. Observó Simri. Adoshem dijo que vos sois confiable, dado que vos habéis declarado que no me está permitido vivir con esta mujer. Debes admitir que tu propia esposa está igualmente prohibida a ti porque ella es la hija de un Cohen midianita. Vaya, qué trampa, ¿no? Moshe estaba silencioso. En verdad, su caso era diferente. Él había desposado a Tzípora antes de Matán Torah, entrega de la Torah, y más aún, su esposa se había convertido a Kadosh Baruj Hu, o sea, se había convertido a la Doshem de Israel. Cuando Bené Israel vieron que Moshe no replicaba, los grandes entre ellos estallaron en llanto. Los miembros del Sanedrín estaban discutiendo acerca de si Simri merecía ser ejecutado por un Beit Din humano o si él estaba sujeto a la pena de muerte celestial. ¿Por qué no supo Moshe cómo tratar a Simri? Adoshem ocultó de él la halajá. Moshe había aprendido en Ar Sinai, que quien cohabita con una mujer gentil debería ser muerto por celosos. No obstante, él no pudo recordar la ley porque el cielo deseó que Pinjas castigara a Simri en su lugar. ¿Por qué no imploró Moshe a Adoshem por asistencia? El Midrash nos va a contar con un ejemplo por qué. Ataviada en su traje de casamiento, la princesa estaba lista para entrar a la jupá. En aquel momento fue descubierto que ella se había unido previamente a otro hombre. La noticia afligió tanto a su padre y familia que ellos fueron incapaces de reaccionar. Su shock y desesperación no conocieron límites. Similarmente, cuando después de 40 años de peregrinar en el desierto, Ben Israel finalmente arribaron a las orillas del Jardén y estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ellos fueron atrapados en pecado con las hijas de Moab. Simri tuvo la audacia de traer una mujer midianita al campo en público. Moshe estaba demasiado asombrado para reaccionar. Por toda su carrera, Moshe había sido un valiente hombre de acción. Después del pecado del becerro de oro, él enfrentó sin vacilar a 600,000 personas, destrozando el becerro ante sus ojos y ordenando que los adoradores fueran ejecutados. Ahora, no obstante, él estaba tan abrumado por la desilusión que ni oró ni organizó un Beit Din para juzgar a Simri. Moshe temía que Adoshem no excusaría al pueblo esta vez. Ellos ya no eran los jóvenes inmaduros o inmaduro pueblo que había hecho lo del becerro de oro durante el segundo año del desierto. Ahora, al fin de 40 años, la nación sobresalía en Torah y mitzvot. El revés era, por lo tanto, tan inmenso que Moshe estaba incapacitado por la desesperación. Simri, mientras tanto, condujo a la mujer midianita a su tienda ante los ojos de todos. El nieto de Aarón, Pinjas, observó la escena ardiendo de indignación. Inspirado por el cielo, él recordó la halajá, la ley apropiada para la situación. Volviéndose a Moshe, le inquirió: Mi tío abuelo, ¿no nos habéis enseñado cuando descendisteis del Ar Sinai que quien cohabita con una mujer gentil puede ser atacado por un celoso? Replicó Moshe: Que quien recuerda la ley sea nuestro agente para ejecutarla. ¿Por qué nadie toma acción y mata a Simri para rectificar a este Hilul Hashem? Pensó Pinjas. ¿Dónde están los leones, los miembros de Yehudá y de Dan? ¿Dónde está Benjamín el lobo? Los miembros de Reubén deben estar temerosos de vengar el pecado de inmoralidad, por miedo de que ellos sean amonestados. Primero inspeccionaos vosotros mismos, porque el antepasado de su tribu fue una vez sospechado de inmoralidad, como dice, y Reubén yació con Bilá, como está en Bereshit 35:22.
Los miembros de Shimón están silenciados porque el pecador es su propio Nasi, su propio líder. ¿No recuerdan ellos que el fundador de la tribu destruyó a la ciudad entera de Shechem a causa del pecado de inmoralidad? Me corresponde a mí, un miembro de Leví, defender el honor de Akadosh Baruj Hu. ¿No fue mi tribu la que mató a 3,000 personas que habían adorado al becerro de oro? Si yo mato a Simri, los miembros de su tribu ciertamente me matarán en venganza. No obstante, Adoshem espera que yo sacrifique mi vida por él. Pinjas estaba todavía vacilante porque él sabía que los miembros de Shimón no le permitirían entrar a la tienda de Simri, alrededor de la cual ellos mantenían guardia. A fin de ganar entrada, él tendría que fingir que también buscaba admisión con propósitos pecaminosos. Entonces, si él mataba a Simri o si Simri lo mataba a él, el pueblo podría asumir que los dos habían peleado por la posesión de Cosbi. Así, una aún más gran, así, una aún más grande profanación del nombre de Adoshem resultaría. No obstante, sus deliberaciones llegaron a fin súbito porque una plaga comenzó a afligir al pueblo. La ira de Adoshem se encendió contra Kelal Israel a causa del público pecado de Simri. Ahora Pinjas supo que él debía actuar a fin de salvar al pueblo del castigo celestial. ¿Él asió la lanza de Moshe? Nadie, además de Moshe, poseía una, dado que estaba prohibido entrar con un arma al Beit HaMidrash. Ocultó su punta de hierro en su vestimenta y usó la caña de madera como una vara para caminar. Cuando él se aproximó a la tienda de los guardias, le preguntaron: ¿qué quieres tú aquí? Pinjas replicó: yo no soy peor que tu Nasi, que tu líder. Mi padre, como Moshe, casó a una mujer midianita. A mí me gustan las midianitas. Ellos le permitieron entrar. Una vez dentro, Pinjas atravesó con su lanza a ambos, Simri y Cosbi. Adoshem realizó 12 milagros para proteger a Pinjas y demostrar que él había actuado correctamente. Por ejemplo, la punta de hierro de la lanza fue alargada de modo que ambos pecadores fueron traspasados juntos. Ellos no expiaron inmediatamente, no sea que Pinjas se volvería tamé, ni ellos sangraron y con eso no lo impurificaron a él. A él se le dio fuerza extra para alzarlos y mostrarlos al pueblo. Tan pronto como Pinjas mató a Simri, la plaga finalizó. Cuando Pinjas exhibió a la pareja muerta al pueblo, los miembros de Shimón quisieron matarlo. Adoshem reanudó la plaga y quien quiera intentó atacar a Pinjas sufrió un colapso. Consciente de esto, Pinjas arrojó a la pareja muerta al suelo y comenzó a orar a favor de la tribu de Shimón, como dice el Salmo 106:30. Y Pinjas se levantó e imploró. Adoshem escuchó su tefilá y la plaga terminó. Ahora el Midrash nos va a contar una rápida historia que dice: una vez, cuando el rey estaba viajando a través de la campiña, el carruaje real pasó a un grupo de muchachos. El rey escuchó a uno de ellos maldecirlo y blasfemarlo. Un ciudadano que acertó a oír el abusivo lenguaje del muchacho se precipitó sobre él y lo golpeó severamente. Satisfecho de que su honor fue defendido, el rey volvió a ganar su compostura y decidió no castigar al muchacho después de todo. Similarmente, el celoso acto de Pinjas apartó la destrucción del Kelal Israel, Haz Shalom. Adoshem, en su misericordia, había preparado mucho antes del pecado otro agente para salvar a su pueblo de la destrucción. Él ordenó que el Aarón, el arca, en el Mishkan fuera hecha de madera de Shittim para expiar por el pecado de los hebreos, que el pecado que los hebreos cometerían más tarde en Shittim. 24,000 hebreos murieron en la plaga, todos de la tribu de Shimón, comparados a solo 3,000 que fueron ejecutados después del pecado del becerro de oro. El pecado de Shittim era más grave, dado que él comprometía inmoralidad en adición a idolatría y además degradaba el honor de los hebreos en que ellos cometieron prostitución con mujeres gentiles. Por toda la subsecuente historia de nuestro pueblo, toda tribu produjo grandes líderes, con la excepción de Shimón. Los resultados del crimen de Simri en Shittim demuestran cuán seriamente Adoshem considera el pecado de inmoralidad. Con este valiente acto, Pinjas restauró el honor de Adoshem. Él ignoró la importancia de Simri, quien era un Nasi, un líder, y de Cosbi, una princesa midianita, demostrando de ese modo que el honor de Adoshem importa por sobre todo. Su logro ejemplifica los poderosos resultados que pueden ser logrados por un individuo que actúa Leshem Shamayim, en honor a Kadosh Baruj Hu. Baruch Adoshem Leolam Baed. Hemos terminado la lectura de todo el Midrash
de Parashat Balak. Les agradezco por llegar hasta aquí. Te recuerdo que nos ayudas mucho con tu like, con tu suscripción y si quieres, con compartir esta lectura. Trato de hacer los menos paréntesis posibles para no involucrar mucha ideología que venga de mi parte, pero hay veces que es inevitable porque hay cosas que me cae el shekel mientras lo estoy leyendo con ustedes y entonces es inevitable que tenga ese tipo de reflexiones, como que verbalizarlas me ayuda al mismo tiempo a entenderlas a mí mismo. Bueno, espero que tengan una gran semana y que sigamos estudiando juntos. Les recuerdo que tenemos videos en directo seguidos, sobre todo a partir del jueves por la mañana, y el estudio de la Parashá cada semana en viernes, bueno, ya Shabbat, después de Kabbalat Shabbat. Que sean bendecidos y que sea multiplicado el fruto de su esfuerzo en donde quiera que estén y en donde quiera que vayan. Se despide de ustedes Alex Atalmid, comunidad Talmidim que estamos formando por medio de este canal. Les saludo, les abrazo, se les quiere, se les respeta. Shalom, shalom. Hasta la próxima.